Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer esta integral, que es la integral de la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada entre x cuadrado por dx, utilizando el método de sustitución trigonométrica, ¿correcto? Obviamente, pues como lo hemos hecho en los videos anteriores, observamos que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Vamos a proceder a transformarla un poco, de tal manera que entonces nos va a quedar la integral de la raíz de 5 al cuadrado menos x cuadrada entre x cuadrada por dx. La razón por la que hacemos así es porque como vamos a utilizar el triángulo rectángulo y del triángulo rectángulo vamos a utilizar lo que son las fórmulas del teorema de Pitágoras, que en este caso pues sería c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada y b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar nuestro triángulo rectángulo para obtener nuestros elementos y así poderlos sustituir en las funciones trigonométricas. Ok, entonces aquí tenemos lo que es nuestro triángulo rectángulo. Ya sabemos que a este cateto le vamos a poner a este cateto le vamos a poner B y a la hipotenusa, no sé, que corresponde. Entonces, por lo general, hemos estado trabajando que a B le vamos a asignar a X. Entonces, como ya sé cuánto vale B, entonces no necesito esta fórmula, la descartamos. Entonces, la que voy a trabajar es esta. Entonces, a cuadrada dice que es igual a C. Si esta B es X, entonces, y tomando en consideración la fórmula, entonces el 5 corresponde a la hipotenusa. Entonces sería 5 al cuadrado menos B, que es X, al cuadrado. Entonces despejando A, quitándole el cuadrado, sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos X cuadrada. Entonces ya sabemos cuánto vale A. A vale este radical. Entonces ya tengo todos mis elementos para empezar a utilizar nuestras funciones trigonométricas, como el seno en función a un ángulo, que en este caso vamos a ponerle beta. Y el ángulo que vamos a trabajar pues va a ser este, ¿no? Y este pues ya le llamamos beta. Entonces seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Después trabajamos con el coseno también de beta en función que nos dice que va a ser el cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Ok? Como ya tengo mis elementos, los sustituimos. Aquí sería el seno de beta es igual a cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto siempre va a ser el que está enfrente del ángulo con el que estamos trabajando. En este caso, pues sería x entre la hipotenusa, que es 5. Y lo mismo hacemos con el coseno. Entonces sería coseno de beta es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está a la base del ángulo que estamos trabajando, que en este caso es A, que viene siendo la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Todo eso entre hipotenusa, que viene siendo 5. Como ya tenemos estos elementos, y acuérdense que la idea es cambiar todos los elementos que tenemos aquí por funciones trigonométricas. Aquí tenemos x, aquí tengo de x cuadrada, tengo la derivada de x y el radical. Y aquí podemos ver que ya podemos sacar algunos elementos más, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar con la función del seno y la función del coseno para encontrar los demás elementos que me hacen falta. Podemos ver que aquí tengo la función del seno de beta, entonces yo necesito despejar a x. Como el 5 está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. Entonces despejando x nos dice que x es igual a 5 que multiplica al seno de beta,
Como está dividiendo, pasa multiplicando. Lo mismo lo hago con coseno. Voy a despejar al radical. Entonces, donde mi radical me dice que es 5 al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso es igual. Como este 5 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y entonces sería 5 por el coseno de beta. ¿Ok? Entonces ya sé cuánto vale x, ya sé cuánto vale mi radical, que es un coseno. Y ahora voy a derivar a x. Entonces, al derivar a x, va a ser exactamente lo mismo. La derivada del seno es el coseno. Entonces aquí sería 5 por coseno de beta por db. Ya incluimos el db. Entonces ya tenemos los elementos, pero hay que recordar que en este caso la integral nos está manejando una x cuadrada. Entonces si yo a esta x le pongo al cuadrado, ¿sí? Entonces todo lo demás que está aquí también le debo de poner al cuadrado. Entonces sería en este caso 5 por el seno de beta. Todo eso al cuadrado igual. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya que tengo mis elementos, voy a proceder a sustituirlos en la integral que tenemos aquí, que sería en este caso la integral de la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos x cuadrada entre x cuadrada por dx. Y ahora sí, cambiamos todos los elementos. Ya sé cuánto vale el radical, vale esto. Y entonces vamos a transformar con la sustitución de las funciones trigonométricas. ¿Cuánto vale el radical? Pues vale 5 coseno de beta. ¿Cuánto vale x cuadrada? Aquí está, entonces vamos a ponerlo 5 al cuadrado, que sería 25, ¿no? Bueno, 5 al cuadrado, vamos a ponerlo, por seno cuadrado de beta. ¿Cuánto vale el de x? El de x vale 5 coseno de beta. 5 por coseno de beta. Todo eso por db. Acuérdense. Y ahora sí. Entonces ya tenemos eso que tenemos aquí. Puedo multiplicar este por eso y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, al realizar las operaciones correspondientes, nos va a quedar que la integral de 5 por 5 son 25. Coseno de beta por coseno de beta es coseno cuadrado de beta. Entre 5 al cuadrado, pues 25, por seno cuadrado de beta. Todo eso por db. ¿Ok? Podemos acá cancelar este que está aquí. Y entonces nos va a quedar que entonces la integral reducida sería coseno cuadrado de beta entre seno cuadrado de beta por db. Y ahora sí, pues vamos a empezar a trabajar con esta integral. Ya una vez que hicimos la sustitución de las funciones trigonométricas, cancelamos lo que tenemos que cancelar, realizamos las operaciones correspondientes, vamos a trabajar con esta integral. Como necesitamos sustituirlas por funciones trigonométricas, por identidades trigonométricas, aquí la cuestión es ir eliminando lo que podemos trabajar. Si yo agarro, por ejemplo, tengo esta que es coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Y si yo agarrara esta, en este caso, aquí yo no podría eliminar nada, ¿no? Entonces voy a trabajar con esta identidad trigonométrica. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos va a decir que la integral de 1, que es coseno cuadrado de beta, 1 menos seno cuadrado
de beta entre el seno cuadrado de beta. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Aquí sería por db, obviamente. Entonces, yo puedo sacar aquí dos funciones, dos de fracciones. La primera, que sería esta, y la segunda aquí. Entonces sería la integral de 1 entre el seno cuadrado de beta menos por el db, ¿ok? Por db menos la integral de seno cuadrado de beta entre seno cuadrado de beta por db. Entonces, esto que tenemos aquí es lo mismo de estas dos integrales, ya separadas por las fracciones que corresponden. ¿Ok? Entonces, de tal manera que si observamos aquí el seno cuadrado de beta entre el seno cuadrado de beta, pues obviamente va a ser 1. Entonces aquí sería la integral de 1 entre el seno cuadrado de beta por db menos la integral de 1 por db. Este 1 sale de esto, ¿ok? Seno cuadrado de beta entre seno cuadrado de beta es igual a 1. Y entonces vamos a proceder a integrar estas dos funciones que nos acaban de surgir con la sustitución trigonométrica. Ok, tenemos esta identidad trigonométrica, ¿no? En donde aquí me dice que la integral de 1 entre el seno cuadrado de beta, y aquí está el seno de x, vamos a ponerle x, ¿no? Entonces sería, si yo le pongo aquí el cuadrado, obviamente que también se lo voy a poner aquí. Entonces, si podemos observar, entonces esta función es exactamente esta identidad trigonométrica es exactamente la misma que esta. Entonces, nos quedaría la integral de cosecante cuadrada de beta por db menos la integral de 1 por db de beta. ¿Ok? Y entonces ahora sí, ya esta la podemos integrar de manera directa, tanto esta como esta. ¿Ok? Aplicando las fórmulas de integración inmediata. Entonces, la integral inmediata de cosecante cuadrada de beta por db es menos cotangente de beta menos beta por más c. Y es donde aparece por primera vez el más c. Y ahora sí, como ya tenemos nuestro resultado de nuestras integrales, vamos a proceder nuevamente entonces a cambiar todo por la variable x. ¿De dónde? Pues obviamente de las funciones que tenemos trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente. En este caso vamos a ver la cotangente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuestras funciones trigonométricas. Bueno, entonces vamos a ver, dice, cotangente de beta, dice que eso es igual al cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi cateto adyacente? En este caso, como es el ángulo beta, pues el cateto adyacente es esto. Entonces sería cotangente, esto es igual a la raíz de 5 al cuadrado menos x cuadrada entre el cateto opuesto que viene siendo x. ¿Ok? Y beta.
En este caso, para obtener a beta, pues yo lo puedo obtener de las otras, no lo puedo sacar de aquí de beta, porque aquí sería un poquito más complicado. Lo voy a sacar del seno. El seno de beta me dice que es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, en este caso sería x entre 5. Entonces, para despejar el seno de beta, como el seno está multiplicando, pasa del otro lado. Beta es igual a, como una función inversa a la menos 1, del ángulo x entre 5. O puede ser, para que no se vea tan rara, arco seno del ángulo x entre 5. Y ya, entonces ya tenemos a la cotangente, que es esto, ya tenemos beta. Entonces lo sustituimos, ¿no? Para encontrar un resultado. Entonces sería menos cotangente, que viene siendo la raíz de 5 al cuadrado menos x cuadrada entre x menos beta, que es arco seno del ángulo x quintos más c. Y ese es nuestro resultado de integrar la función de integración, la integral de la raíz de 25 menos x cuadrada entre x cuadrada por dx. Este es el resultado de esa integral.